que quizás cuando escuchéis este podcast han pasado más cosas, con lo cual estaré desactualizado. Pero muchos me habéis pedido que sí, que grabe un directo y tal. A mí hay un componente en esto que puede ser un componente de verdadera preocupación por lo que está pasando en Ucrania, y hay un componente de esto de última hora de seguirlo como si fuera un espectáculo. Y esto el señor Juan Luis Chulilla ya habló de esto en su momento con Jordi. Esa segunda motivación, que es la de estar asistiendo a una especie de espectáculo fascinante, como las personas que graban con un teléfono móvil una pelea entre sus vecinos, pues me parece despreciable. Obviamente sé que vosotros no sois de esos, sino que más bien queréis saber mi opinión y mi visión del asunto. Bueno, y para eso grabo, ¿no? Putin se pasó semanas diciendo que qué barbaridad, hombre, que cómo iba él a invadir, que qué locura, que eso es vergonzoso que Occidente esté incendiando con sus comentarios y sus despreciables acusaciones que él, Vladimir Putin, tenga la intención de invadir Ucrania. La estrategia del presidente Joe Biden, que creo que se ha visto en muchas ocasiones, se ha visto que no sé yo si ha estado a la altura de las circunstancias, creo que ha acertado, porque básicamente Biden, Estados Unidos, se ha dedicado a hacer públicas las informaciones de inteligencia que tenía, es decir, que la invasión se va a producir. Esto lo sabían los servicios secretos estadounidenses y Biden lo ha estado diciendo una y otra vez. Y así ha sido, así ha sido. De hecho no voy a decir más cosas. Las repúblicas de Lugansk y Donetsk, las zonas de Lugansk y Donetsk, zonas de influencia rusa, de rusohablantes, autoproclamaron su independencia. Y hace unas horas, pues Vladimir Putin pasó de decir que qué barbaridad, que era eso de ir diciendo que no iba a invadir. De hecho, replegó unos cuantos soldados, pero seguía habiendo movimientos de tropas rusas y de armamento pesado y de tanques. Ayer Putin hizo un discurso donde se dedicó a decir que que Ucrania, ¿qué es Ucrania? Ucrania es un invento porque es rusa. Siempre había sido rusa y lo que va a hacer ahora es desnazificar Ucrania. Cuidado, que va a hacer desarmar al país, a Ucrania, y va a desnazificarlo. ¿Qué quiere decir desnazificarlo? Porque es que cada vez que alguien utiliza la palabra nazi, ¿qué quiere decir? ¿Que va a coger y a detener a los miembros del partido nazi ucraniano? ¿Y a su presidente nazi? Por cierto, Zelensky es judío. Este señor, Zelensky, el presidente de Ucrania, es judío. Bueno, Ucrania no está en la OTAN. No es de la OTAN, por lo tanto, la OTAN no va a mover un dedo por defender Ucrania. Pero los ataques ya se han producido, y si miráis ya se han producido bajas. Los bombardeos rusos sobre posiciones ucranianas ya han comenzado y los ucranianos se están defendiendo. Esta gente, los de Ucrania, recordad que llevan años de guerra. Llevan años de guerra. Esta gente sabe lo que es una guerra. Y, por cierto, esta gente tienen identidad nacional, con lo cual están dispuestos a defender a su país. Zelensky, el presidente, que lo han tachado como bufón. Zelensky es un actor. O sea, su experiencia es de actor. De hecho, hizo de presidente en una serie de televisión. Y Zelensky vino en un momento de corrupción y de oligarquías ucranianas mangoneando la política. Pero a pesar de la propaganda rusa, Zelensky es un occidentalista, es decir, él quiere que Ucrania esté libre de la injerencia rusa. Él, para algunos, no ha gestionado mal la crisis del coronavirus y él ha tomado medidas económicas con leyes buenas para Ucrania.
Si bien es cierto que Zelensky no se fía de nadie, he leído varios artículos de Zelensky diciendo que se ha rodeado de gente del mundo del espectáculo, pero eso es lógico. Es decir, Zelensky se ha rodeado de la gente en la que confía. Que se ha aislado, que se ha blindado, lo que tú quieras, pero lo cierto es que Zelensky no se fía de nadie y se ha rodeado de gente de confianza. Por cierto, Zelensky, el judío Zelensky, no solo se está jugando la reelección, que por cierto tiene un 23% de aprobación, o dicho de otra manera, solo un 23% de ucranianos le votaría para un segundo mandato. Zelensky se está jugando la vida. Se está jugando la vida. Yo creo que sí, literalmente, ¿no? ¿Qué más cosas? A mí Putin me parece pues una persona que realmente lo que busca es anexionarse Ucrania. Hay un artículo, os comenté que me he suscrito al New York Times y la verdad es que, en fin, estoy muy contento de esta suscripción porque la cantidad de artículos, sobre todo artículos de opinión, me parecen muy, muy interesantes. Por cierto, El Confidencial también está sacando artículos muy buenos y me planteo, aunque de momento con la versión gratuita estoy satisfecho con los artículos. Hay un artículo en el New York Times de la antigua ministra de Exteriores, el equivalente al ministro de Exteriores español, Madeleine Albright, una mujer con muchísimo peso en la política internacional, en la era Clinton, y una mujer con una gran experiencia. Hay un artículo donde ella habla de su primera entrevista con Vladimir Putin, en un pequeño despacho en el Kremlin, con una pequeña mesita, sin tomar notas y sin consultar notas. Putin le pareció un reptil frío. Y básicamente lo que le dijo Putin a la sombra de Boris Yeltsin en ese momento era que el desmantelamiento de la Unión Soviética había sido un error y él sigue pensando lo mismo. Él sigue pensando, pues, que el desmembramiento de la URSS en varios territorios, en varias repúblicas independientes, es un gran error. Y aquí lo estamos viendo. El lenguaje desmilitarizar y desnazificar Ucrania no es más ni menos que tomar Ucrania por la fuerza. Los ucranianos, en otro artículo que he leído muy interesante, una señora ucraniana que es miembro de cierta comisión internacional de relaciones internacionales, decía que primero los ucranianos han sido excluidos de las conversaciones internacionales, lo cual me parece, pues si esto es así, un verdadero agravio. Es decir, que Macron, Putin, que haya contactos de alto nivel y conversaciones con Rusia y los ucranianos hayan sido excluidos, me parece muy feo, muy feo. Ellos no están pidiendo una intervención militar, ellos no están pidiendo que les saquen las castañas del fuego, sí piden ayuda material militar para enfrentarse a Rusia. A mí los ucranianos me parece que tienen auténtico valor y auténtico coraje y no le hacen ascos ni les da miedo enfrentarse a un ejército muy superior, tecnológicamente superior y numéricamente inferior y económicamente superior a ellos, porque tienen voluntad de luchar. Así que lo único que piden es ayuda militar. Me preocupa que las autoproclamadas repúblicas independientes prorrusas de Lugansk y Donetsk comiencen una sangrienta guerra civil donde fanáticos de un lado y de otro, nacionalistas de un lado y de otro, empiecen a matar gente. Tú eres prorruso, tú eres pro-ucraniano, y esto pues balcanice el asunto. Ahí veo un auténtico peligro también, ¿no? También quizá existe la posibilidad, porque yo no soy un experto, pero bueno, os doy mi opinión, pero una posibilidad que cada vez veo más reducida, donde Putin básicamente su objetivo sea quedarse
con Lugansk y Donetsk algunas posiciones de Ucrania y después de invadir toda Ucrania diga, bueno, vale, voy a negociar y me conformo con estos territorios, con anexionarme estos territorios o con poner títeres rusos. Puede ser una especie de negociación, ¿no? De doy 2 pasos adelante, doy un paso atrás, pongo cara de que he perdido, pero en el fondo ha ganado posiciones en Ucrania. Y lanza un mensaje a la OTAN diciendo, no volváis a acercaros a mi territorio porque no tengo ningún problema en dar un puñetazo en la mesa, sacar tanques y matar gente. Me preocupa la escalada. De momento ya hay una ley marcial en el país. De momento ya ha empezado la guerra de propaganda, las mentiras rusas, el ataque a la escuela, con ese agujero en la pared y todas las lámparas intactas, que dices tú, qué raro, qué raro. Los metadatos de las imágenes que afirman que han sido falseadas. Los rusos son unos grandes maestros de la propaganda. Por cierto, los de Ucrania ya tomaron medidas ante los ataques digitales de Rusia después de ver lo que había pasado en otros países y recibieron asistencia tecnológica de otros países, centralizando sus servicios para evitar esos ataques de los despiadados hackers rusos. De momento la ley marcial ya se ha aplicado en el territorio de Ucrania, recomendaciones de que la gente se quede en sus casas, empezarán los movimientos de refugiados y lo único que va a hacer la OTAN es crear pasillos seguros para que cuando empiece a desplazarse gente, pues asegurarse que los refugiados pues estén protegidos. Ahora mismo estamos en la fase de ataques aéreos, bombardeos y escaramuzas. Me preocupa también cuando pasemos de los ataques aéreos, donde yo no soy un teórico de la guerra moderna ni pasada, pero básicamente intentan atacar aviación ucraniana, posiciones, silos de armas, polvorines y este tipo de cosas y tropas, a que pase la invasión, es decir, carros de combate y las tropas detrás. Y si llegamos a ese punto, y si simplemente Putin no está negociando, o sea, intentando ganar ventaja, si llegamos al punto de invasión real con botas rusas en territorio ucraniano, ocupando posiciones, peleando edificio a edificio, acuartelamiento a acuartelamiento, trinchera a trinchera, ciudad a ciudad, con los reservistas ucranianos movilizados, y llegamos a ese tipo de guerra horrible y sangrienta, entonces sí que la situación pues podría escalar. Podría escalar porque a lo mejor cuando empiecen a llenarse los telediarios de escenas desagradables y tristes y feas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo no creo que escale. No deseo que escale a que entren otros países, pero sí es posible siempre y cuando Putin simplemente no esté dando 2 pasos adelante para hacerse fuerte en unas negociaciones diplomáticas. Me preocupa la radicalización, es decir, que los nacionalistas rusos empiecen a hacer cosas feas y que haya alguien que le saca cositas feas, que se ponga violento con los nacionalistas rusos para que Putin saque pecho. Putin, que se ha dedicado a decir que está librando a la población rusófana del genocidio que solo ve él. Pero en el momento que empiece un genocidio o pequeños ataques de verdad, pues legitimarán a Putin para que haga cositas mayores. Y eso sí que es preocupante. Hasta aquí puedo leer. De momento también pues un artículo interesante en El Confidencial que habla del artículo 4 de la OTAN. El artículo 4 de la OTAN es cuando países inician consultas a la OTAN porque se sienten amenazados militarmente o sienten amenazada su seguridad. Y de momento Polonia, Estonia, Letonia y Lituania han invocado el artículo número 4 de la OTAN diciendo a ver si nosotros vamos a ser los siguientes. ¿Estáis dispuestos a defendernos? Y claro, eso es otro escenario completamente diferente. No es lo mismo Ucrania, que no es de la OTAN,
a Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, que sí son de la OTAN, y que dudo mucho que Vladimir Putin haga cosas que no debe con estos países, porque eso ya sería entrar a otro tipo de conflicto todavía peor que el que ya está. Así que bueno, amigos, seguiré leyendo. Sé que Rupert ha grabado y ha publicado un podcast que todavía no he escuchado, que escucharé con interés, y a ver qué dice, y sigo de cerca las noticias, y si os interesa pues seguiré hablando del tema. Insisto, no soy un experto, puedo equivocarme, y seguro que en todas las cosas que he dicho pues puede haber matices que se pueden puntualizar y que gustosamente acepto. Hasta pronto.